Daniel capítulo 3. Los dos primeros capítulos de Daniel, lo que vimos fue Daniel capítulo 1, Daniel decide consagrarse a Dios. Y acuérdate, eso lo vamos a estar repitiendo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Así comienza el camino de Daniel. ¿Te acuerdas? Él es víctima de las circunstancias. Él no hizo nada para estar de repente en un mundo que no es el suyo, donde nadie adora a Dios, donde nada que ver con Dios, donde ahora incluso fue traído como un esclavo. ¿Para qué? Para ser adoctrinado en las leyes y en la religión de este mundo, Babilonia, que nada que ver con Dios. Y entonces Daniel se ve en medio de eso, pero no se olvida de quién es él y no se olvida de quién es Dios. Propone en su corazón no contaminarse, hace lo que tiene que hacer, y Dios lo que hace es exaltarle. Y entonces cuando Dios exalta a Daniel por haber decidido honrarle, Daniel puede ser útil para la gloria de Dios, incluso para un trabajo imposible. Que te acuerdas el capítulo 2, un sueño de Nabucodonosor, donde no sabía el sueño, no se acordaba, no quería decirlo, donde estuvo en riesgo su vida, en la vida de Daniel y de sus amigos. Y entonces Daniel no le queda otra opción más que correr a su Señor, a su socorro, a Dios. Dios le revela el sueño. Vimos el sueño la semana pasada, que no solo tiene una relevancia para la historia mundial, sino tiene una relevancia para las cosas futuras que todavía no pasan, ¿no? Y cómo Dios revela el calendario de los reinos de la tierra, o el calendario de los reinos de los gentiles. Cuando escuches algunos términos, y si no le entiendes, al final te puedes acercar conmigo. Los gentiles para los judíos somos tú y yo, gente que no es del pueblo judío. Eso es un gentil, ¿no? Entonces es el calendario de los reinos judíos, de los reinos de la tierra. Y entonces esos reinos de la tierra, ¿te acuerdas? Ven una imagen, Nabucodonosor, Daniel explica, entonces la cabeza de oro, estos son los reinos que van a venir. Vimos incluso en la historia cómo esos reinos se han presentado. Solo falta el último, que es el reino que va a estar al final, con lo que la Biblia le llama el anticristo en Apocalipsis y todo esto. Y al final, como Jesús va a regresar como rey por sobre todas las cosas, va a destronar este reino, se van a acabar los reinos de la tierra, y por fin será todo restaurado. Y por fin eso que anhela tu corazón, justicia, paz, bondad, eso que realmente a veces quisieras y dices, o sea, este mundo está patas para arriba, como dice, o sea, ve todo lo que está sucediendo y nada te sacia en este mundo. Bueno, desde Daniel Dios está hablando acerca de este reino, y este reino donde el rey es Jesús. Y es lo que anhela nuestra alma. Capítulo 3 entonces de Daniel, ahí nos quedamos. Te di un pequeño resumen por si no habías venido o no te acordabas. Es muy importante, tiene muchas cosas para ti, para mí, en lo que vivimos hoy en día. Y algo que tienes que saber es que este sistema de valores, y no sé si has escuchado esta palabra, esta cosmovisión que el mundo nos ofrece, es nuestra manera de ver el mundo. La cosmovisión es eso, nuestra manera de ver el mundo, el cosmos, o sea, cómo se mueven las cosas, ¿no? Hay cosas que para ti, para mí son normales porque así se mueve el mundo, ¿no? Porque así se mueven las cosas en este mundo. Entonces, este sistema de valores o esta cosmovisión que el mundo nos quiere vender, nos quiere enseñar cuáles son las cosas que merecen nuestra vida y cuáles son las cosas que merecen nuestro tiempo. Y en cuanto menos te das cuenta, ya estás siendo doblegado por este sistema de valores. ¿A qué? A dar tu vida, a dar tu tiempo, a inclinarte, incluso a adorar a estas cosas que no son dignas de ti, que no son dignas que des tu adoración, que no son dignas que des tu vida. Y sin darnos cuenta, de repente podría ser que ya nos estamos inclinando a cosas que para nosotros son normales, pero no quiere decir que estén bien. Hay muchas cosas que el mundo nos ha dicho y que este sistema de valores nos ha dicho que así es, y todo el mundo las hace. Pero el hecho de que todo el mundo las haga no quiere decir que eso está bien delante de Dios. Y entonces, ¿por qué reino te vas a
a regir o por qué cosmovisión te vas a regir? ¿Por cómo el mundo se rige o por la cosmovisión de Dios que está en su palabra? Entonces mira, capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Esto es una medida que se usaba en el mundo antiguo. Entonces esto es más o menos de 27 a 30 metros de altura por 2.7 o 3 metros de ancho. Dice, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, ve lo que está pasando. Nabucodonosor acaba de Dios revelarle este sueño, y te acuerdas que vio en el sueño una imagen, como un ídolo. ¿Y de qué era ese ídolo? De que era la cabeza de oro. Entonces Nabucodonosor reconoce que hay un Dios verdadero, pero no se rinde a él, sino que ahora, como hasta desafiando a Dios, él construye una imagen. No sabemos de qué era. Algunos dicen que pudo haber sido un obelisco, ¿no? Por las medidas, ¿no? Que es muy, muy alto, pero muy angosto. No sabemos qué construyó realmente, pero lo que sí sabemos es que Nabucodonosor, o sea, lo que quiere hacer es, a pesar de que ya escuchó de que los reinos de la tierra van a ser destruidos y que solo Dios está por encima de todo, él decide como levantar su puño una vez más y decir, no, yo me voy a hacer grande y voy a levantar una estatua de oro, que vamos a ver que esta estatua de oro es como si él mismo se levantara un monumento, como si él mismo se estuviera proclamando como Dios, y levanta lo que es un ídolo. Y tienes que saber que en este mundo, en este sistema de valores, hay muchos ídolos. Y no estoy hablando precisamente de las imágenes que vemos en una iglesia tradicional, no estoy hablando precisamente de la imagen de la Santa Muerte que hay en algunos lugares la adoran. No precisamente de eso, aunque claro, esos son ídolos. Sino hay ídolos que no se ven a simple vista. Creo que uno de los ídolos más grandes en el mundo es el dinero. Otro de los ídolos más grandes de este mundo es el sexo, las drogas, las ideologías, los placeres. Y uno que está muy de moda y siempre ha sido un problema, el humanismo. Ahora, ¿qué es el humanismo? El humanismo es esta corriente que te invita a amarte más y cada vez más a ti, y que todo se trata de ti. Entonces esto lo que hace es que hace de ti mismo un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que solo Dios debería ocupar. Piensa en eso. Incluso puede haber cosas buenas, ¿no? Muchas de esas cosas no tienen una connotación negativa ni positiva. Son cosas que no deberían hacer daño, pero nosotros mismos las hacemos ídolo. ¿Qué de malo tiene el nuevo PlayStation, por ejemplo? Nada. Lo único malo que tiene es que está carísimo. Pero ¿cómo nosotros, el ser humano, puede tomar eso y hacerlo un ídolo? Y que nuestra vida y nuestro tiempo se malgaste en eso. Ojo, no estoy en contra de que juegues videojuegos, eso no está mal. Pero ¿cómo de repente eso? O sea, se te hace un ídolo y entonces, no puedo, mamá, estoy ocupado, y te enojas por un juego. Y cambia todo, cambia tu ánimo, y de repente ya está por encima de honrar a tus padres o de hacer lo que tienes que hacer, de ser diligente. ¿Te das cuenta? Y entonces lo que hace Nabucodonosor es que se hace un ídolo, se hace un monumento, una estatua de oro, porque Dios le había dicho a través de Daniel que él era la cabeza de oro de estos reinos. Pero lo que Dios quería decirle a Nabucodonosor es que esos reinos iban a caer, no que él era muy importante. Pero parece ser que él solo tomó lo que le convenía. Versículo 2: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes,
oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces lo que hace él es traer a todo el reino y lo pone casi por jerarquías. Los sátrapas, que eran tipo gobernadores, magistrados, que eran oficiales mayores, capitanes, que tenían que ver con el ejército, oidores es como el secretario, ¿no? Los tesoreros, o sea, todo su gobierno lo que hace es traerlo, y todos van a venir a la dedicación de esta estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Lo que quiere hacer es unificar su reino y que todo este reino le rinda lealtad a él por ser el rey. Lo que quiere es que todos se inclinen delante de él mismo. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces lo que hace es una reunión de todo su gobierno. No solo eso, sino que tiene una orquesta completa. Que la función de esta orquesta es sonar y ambientar y hacer que este momento suene tan sublime. Pero lo que al fin quiere es que todos le adoren, que todos se postren, que todos le rindan lealtad a Nabucodonosor. Esta palabra postréis es someterte. Es decir, cuando tú te postrabas y te arrodillabas ante alguien, estás reconociendo que te sometes ante su autoridad. Pero no solo eso, sino adoración, que adoración es reconocerlo como una deidad o como un Dios. Y lo que quiero es que todos se sometan a mí y que todos me adoren. Lo que está haciendo Nabucodonosor es dictando a los demás qué deben de adorar, dictando a los demás a qué se tienen que someter, dictando a los demás qué es lo que está por encima de ellos. Y es lo mismo que este sistema de valores que conocemos como mundo quiere hacer con nosotros. Es increíble el tiempo que estamos viviendo, chavos. Increíble. O sea, antes estas cosas que se dicen hoy acerca del matrimonio igualitario, del aborto, o sea, tú lo nombrabas y era, o sea, no podías decir esas cosas. Hoy en día no solo se hablan con naturalidad, sino se promueven. Y ojo, cuidado y estás en contra de esas cosas, porque eres un intolerante. Y de repente lo que hacen contigo es que, ok, no voy a decir este tema porque mi amigo se va a sentir mal. Y es más, hasta voy a hablar bien de este tema, pues porque todo el mundo habla bien. Y es que, bueno, pues, y de repente tu cosmovisión, tu manera de pensar, se adapta a la de este mundo. Y dejas de pensar de acuerdo a la cosmovisión de Dios. Yo tengo una anécdota de eso. Yo desde chico fui a la iglesia, desde los 6 años estaba en lo que aquí sería Club Semilla y participaba en obras de teatro de la iglesia, y luego me empezó a gustar la música y todo esto. Pero hubo una etapa en mi vida donde yo empecé yo sabía que Dios era Dios, no era mi Dios. Yo sabía que había que honrarle, y mi círculo de amigos con los que jugaba en un equipo de fútbol, también empecé a trabajar los fines de semana con ellos mismos, con un ingeniero. Y entonces de repente empecé a ver que ellos hacían cosas, y yo, como para no quedarme fuera empecé a hacer las mismas cosas.
Tanto así que puede sonar una tontería para ti, pero ellos, por ejemplo, eso es solo como una muestra. Obviamente atrás de eso hay más. Por ejemplo, pasábamos cerca de una iglesia tradicional, una iglesia católica, y mis amigos usaban gorra, se quitaban la gorra, se persinaban y eso. Pero de repente yo sentí que por respeto a ellos, ¿no? O por quedar bien con ellos, o por sentirme parte, me empecé a quitar la gorra cuando ellos se la quitaban. Y así, dijo, bueno, pues no tiene nada de malo, no me voy a presionar, ya para mí eso era mucho, ¿no? Pero me empecé a quitar la gorra, pues la verdad, para sentirme un poco parte de ellos, ¿no? Y ojalá eso hubiera sido lo peor. Lo que me di cuenta es que mi corazón se estaba inclinando hacia la cosmovisión de este mundo en muchas otras áreas, y que de repente ya estaba haciendo las cosas que no debería estar haciendo. Lo que estaba pasando con con Nabucodonosor, es que les estaba imponiendo: esto es lo que se tiene que hacer, así se rige en mi mundo y es lo que tú tienes que hacer. Cada vez que haces algo, tienes que preguntarte por qué lo hago. No solamente si a ti te parece bien o te parece mal. ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Qué dice Dios acerca de esta manera de pensar? Versículo 6. Entonces Nabucodonosor les está diciendo: tienen que postrar y adorar esta estatua de oro, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ya estás conociendo quién es este Nabucodonosor. Este no se anda con juegos. Este fue el mismo que dijo: a ver, si no me adivinan el sueño, a todos los decapitamos y sus casas les voy a hacer un muladar. Y ahora lo que hace es decir: ok, ¿van a adorar esta imagen o van a morir? Y no solo van a morir, sino van a morir de una de las peores formas: quemado en un horno de fuego. Y lo que hace Nabucodonosor es meter presión para que nadie se le ocurra resistirse a adorar lo que él está diciendo que se tiene que adorar. La misma presión que de repente sentimos por hacer las cosas que todo el mundo hace, por pensar de la manera que todo el mundo piensa. Y la presión muchas veces en nuestra época es social. O sea, nadie te va a meter a un horno, ¿no? Si no haces estas cosas. Pero a veces la presión social puede muchísimo más que ser amenazado incluso de muerte. Vemos a Pedro negando a su Señor por la presión social, porque le dicen: mira, este es de ellos, y se siente presionado socialmente y niega a Jesús. Pero después lo vemos restaurado. Y antes lo vimos diciendo: Señor, yo moriría por ti. Y mucha gente está dispuesta a eso tal vez, pero no está dispuesta a soportar las burlas ni la presión social, ni a quedar quemado entre tus amistades. Dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Fíjate, muchos de los que están ahí solo se van a inclinar para no salir quemados. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces fíjate, todo este reino, abrumados por el mandato del rey, asombrados por la gran imagen de 30 metros de alto y conmovidos por la música. Ojo con eso, la música. Se postraron.
Y lo que están haciendo es reconocer quién es su autoridad. Fíjate, hasta la música acompañaba a este nuevo ídolo. Lo que más me gusta, o mi hobby favorito, es la música. Y una de las cosas que a mí me molesta mucho es que yo estudié música y en la escuela te enseñan las épocas de la humanidad y cómo eso afectó en la música y despertó nuevos talentos y despertó nuevos estilos musicales y la gente buscaba expresarse a través de la música. Es una forma de expresión, pero algo muy decadente es ver esta época y ver de qué hablan las canciones. Y ni siquiera es por ser santurrón o mucho menos, es muy frívolo de lo que hablan hoy en día y lo que expresan, porque el mundo es mucho más que sexo y drogas, y es de lo que más hablan hoy. O sea, es mentira que el mundo se trata de eso, es mentira que la vida se trata de eso. Aparte de ser cosas que por supuesto a Dios no le agradan y no te convienen, es una mentira la que están vendiendo, que la vida solo se trata de eso. Pero la música lo que está haciendo es acompañar este momento, y lo que está haciendo es envolver el ambiente. Y yo creo que hoy en día la música sí afecta nuestra manera de pensar, sí afecta nuestra manera y nuestra cosmovisión. Y por supuesto que no te estoy diciendo que solo tienes que escuchar música cristiana, no. Yo escucho música que no es cristiana. Soy un músico, incluso de tarea lo tenía que hacer cuando estudiaba música. O sea, eso no está mal. La música es una manera de expresarse y a veces hay que escuchar lo que el mundo está diciendo a través de la música, en un sentido de decir que, como una voz que clama en el desierto. Así, ¿de qué está hablando? Pero cuidado con sentirte cómodo con escuchar esta música que acompaña algo y que te hace sentir ciertas cosas, pero que no tienen nada que ver, o su cosmovisión es muy lejana de lo que tú crees, de tu fe, de lo que es Dios. Versículo 8. Entonces todos se arrodillan y se postran y están haciendo, todos lo hacen. Pues claro, nadie quiere morir en el horno de fuego, y además no se les hace tal vez tan malo lo que está pasando, pues todos lo hacen, ¿no? Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos, o sea, de Babilonia, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Si te acuerdas, la historia nos ha hablado de Daniel y sus amigos. Y van a acusar a estos hombres porque, fíjate, ellos buscaban maliciosamente, esta palabra es que buscaban destruirle. Tienes que recordar esto: ellos habían venido a esta nación como esclavos, y de repente Daniel tenía una superposición al lado del rey como gobernador. Y estos hombres, Daniel les había dicho a Nabucodonosor: ponlos como ayudantes, como consejeros, ponlos cerca de mí. Y tienen una posición en el gobierno. Por supuesto que no estaban contentos la gente caldea o de Babilonia con esto, y maliciosamente los acusan. Versículo 9. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno del fuego ardiendo. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Y varias cosas a notar aquí. Estos hombres vienen y acusan y vienen a hacerle la barba al rey y a decirle: oye, estos hombres que tú pusiste no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y si te das cuenta, el nombre de Daniel, ni siquiera su nombre babilónico sale ahí. Daniel no está en esta historia. Ahora, no sabemos por qué no está, pero no deberíamos dudar de que, por supuesto, Daniel no se arrodilló. Algunos comentaristas dicen que Daniel en este tiempo estaba sirviendo en otro lado al rey y entonces no tuvo que estar presente. Pero otros dicen, y este comentario me gusta más, que estos varones babilónicos no acusan a Daniel por miedo, porque Daniel tenía una gran posición en el reino, y acusan a estos porque están en menor posición, pero no se atrevieron a acusar a Daniel por el puesto que tenía delante del rey. Pero no deberíamos tener duda de que Daniel no se arrodilló delante del rey. Y de repente salen a escena sus tres amigos, ¿no? Y algo que vemos en ellos es que estos chavos van contra la corriente. Fíjate, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo está haciendo. Además, la amenaza es muy fuerte. Atenta contra sus propias vidas. Pero ellos no hacen las cosas solo porque todos lo hacen. No hacen las cosas solo porque atentan contra su propia vida y porque no les conviene, sino deciden en medio de un mundo que va todo en contra, y donde todos se arrodillan, ellos se mantienen de pie y firmes. Lo que hacen estos muchachos es no inclinarse, aunque todos lo hagan. No adorar y no poner nada en el lugar que solo a Dios le pertenece. Están dispuestos a desobedecer solo con tal de obedecer a Dios. Y tienes que saber esto: la única vez que Dios te permite desobedecer a tus padres o a tus autoridades es cuando pones por encima obedecerle a Él. Ojo, no vayas a llegar a tu casa a decir: Dani me dijo que te puedo desobedecer. Ellos están dispuestos a desafiar las órdenes de este gobierno y de este mundo y de este sistema de valores con tal de obedecer a Dios. Tienes que saber que nadie puede obligarte a pecar. Nadie puede obligarte a ir en contra de Dios. Nadie. Ni tus papás te pueden obligar a mentir. O sea, cuando llega el cobrador y te dice: dile que no estoy, y dices: no, arréglalo tú, yo no voy a mentir por ti. Y estos muchachos se ponen firmes, y aunque todo el mundo lo haga, se paran firmes en lo que ellos han creído y han conocido, y no se inclinan. Y bueno, vemos que lo notan y por la envidia los acusan. Versículo 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Tienes que saber que va a haber un momento donde no podrás evitar identificarte, o vas a tener que identificarte delante de los demás cuál es tu cosmovisión y en qué has creído. O sea, ellos no lo hicieron no se pararon ahí y dijeron: que todo el mundo vea que yo no voy a adorar esta imagen. No, o sea, ellos simplemente, sin levantar la voz, dijeron: yo no voy a hacer eso. Ni se pusieron a gritar y a levantar pancartas en contra, ni hicieron un movimiento, ni dijeron: somos minoría, tienen que respetarnos. Ellos no hicieron nada de eso. Simplemente se pararon y no hicieron lo que todos hacían. Y se identificaron: yo no voy a hacer lo que todo el mundo hace, yo no voy a vivir como todo el mundo vive. Yo no vivo de acuerdo a la cosmovisión de Babilonia,
Yo vivo de acuerdo a la cosmovisión del Dios que he conocido. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y son confrontados con esta pregunta. Ahora, te puedo asegurar que sí sintieron miedo cuando vieron al rey venir y cuando vieron al rey preguntarle. O sea, a veces sí da miedo. A veces sí da miedo porque podrías perder muchas cosas si haces lo correcto, si decides agradar a Dios. Ellos podrían perder la vida. Y Nabucodonosor viene y les pregunta. Ahora, muy importante, no profeses lo que no eres tampoco. Si realmente no has conocido a Dios, no tendrías por qué hacerlo. Pero si has conocido a Dios y has decidido seguirle, no puedes negar lo que eres. No puedes negar quién eres. Y ellos seguramente sintieron miedo cuando les lanzó esta pregunta. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y fíjate la frase de Nabucodonosor: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, lo que está diciendo con esto es, o sea, yo soy más grande que cualquier Dios. Eso está diciendo Nabucodonosor. Es lo que el humanismo enseña. Yo estoy por encima de todo, yo, todo se trata de mí, yo. Motivación, levantar el autoestima, todo se trata de ti, todo yo. Y lo que han hecho es hombres y mujeres amadores de sí mismos. Y Nabucodonosor es eso, un hombre que se ama demasiado a sí mismo, tanto que se levantó un monumento. Y Juan escribe en Primera de Juan, y Juan escribe con una ternura ya en sus últimos años, diciendo: hijitos, hijos, no amen al mundo. O sea, ¿por qué armar al mundo? Ni las cosas que están en el mundo. O sea, no vale la pena. No vale la pena amar el mundo, amar las cosas que están en el mundo. No vale la pena inclinarte. Al final, la adoración se trata de afectos, de tu amor. ¿De dónde está tu amor? Al final, lo que adoras es lo que amas. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No vale la pena. Y lo que trata de hacer Nabucodonosor es sacudirlos y tratar de convencerlos. Y tienes que saber que te van a tratar de convencer. Y posiblemente va a haber consecuencias cuando decidas pararte firme y decir: yo no voy a hacer lo que todos hacen. Yo no me voy a someter a lo que todo el mundo se somete. Pero tienes que tomar esa decisión cuando seas presionado, cuando llegue el momento de identificarte qué vas a hacer, qué vas a amar, qué vas a escoger: a Dios o este mundo y las cosas de este mundo. Vamos a ver que estos chavos se ponen firmes. Porque mira versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, tal vez estaban temblando,
Tal vez estaban temblando y diciendo, pues nos van a echar al fuego, nos van a quemar con todos. Les van a decir a todos que somos unos santurrones. Ya no me van a invitar. Me voy a quedar sin amigos. Me gustaba esta chava. Ya no me va a hacer caso. Ellos se mantienen firmes hasta las últimas consecuencias y no van a comprometer sus ideales espirituales ni su relación con Dios. Dicen, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto. Lo que están queriendo decir con esto es que su fe no es negociable. Su fe no es negociable. O sea, están diciendo, no hay nada que buscar, no hay nada que pensar, Nabucodonosor. Otra cosa que no hacen es, no buscan excusarse. Ellos podrían decir, bueno, solo por esta vez. Vamos a inclinarnos solo por esta vez. Prefiero salvar mi vida y así puedo servir más. Prefiero no decir, prefiero hacer esto para quedar bien con ellos, pero después eso me va a dar oportunidad de después decirles y después hacer lo correcto. Podrían haber dicho, solo son 5 minutos, solo tengo que hacerlo durante 5 minutos. Pero tienes que saber que 5 minutos te pueden costar mucho en tu vida. Pudieron haber dicho, bueno, Dios sabe, lo voy a hacer, pero Dios sabe y Dios conoce mi corazón y Dios, sí, pero ya te estás inclinando. Estos chavos lo que sí piensan es, fíjate su respuesta en el versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Esta palabra es adoración. Servir es adorar a Dios. Esta palabra quiere decir a quien entregamos nuestra vida. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y versículo 18, este es mi favorito. Y si no, ojo, dice, a ver, Nabucodonosor, nuestra fe no es negociable. Dios puede librarnos de esto, pero ¿y si no? Porque es una opción, También es una opción que Dios no haga y que Dios no obre a tu favor. Nuestra lealtad con Dios no está determinada porque Él haga las cosas que nosotros queremos o reaccione como nosotros queremos o nos libre de ser quemados. Dice, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo quiero amigos así en mi vida. Yo quiero ser así. Si Sadrach, Mesach, Abed-nego vivieran aquí, vinieran al grupo de jóvenes, serían mis mejores amigos. Yo quiero chavos como esto. Fíjate, estos chavos dicen, mira, todos vamos a morir algún día. ¿Por qué no morir estando firmes por Dios? O podríamos decirlo con la Biblia, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya un crucificado está camino a morir, ya no se puede descolgar de la cruz. ¿Has escuchado esa frase? Ay, perdón, me bajé de la cruz, cuando la riega alguien. Si tu papá te la dice, y dices, no papá, no te puedes bajar de la cruz, con Cristo estás juntamente crucificado. Ya, un crucificado ahí está, ya no se puede bajar de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo para mí, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Es que tienes que perder con el mundo. ¿Qué le debes o qué te debe? Si ya estás crucificado con Cristo, si ya este mundo es un paseo para lo que sigue la eternidad, entonces no tienes que quedar bien con este mundo, aunque termines quemado delante de todos. Estos hombres lo que hacen es mostrar la confianza en Dios y su soberanía, diciendo, o sea, si no reclaman sus derechos y dicen, no, Dios me tiene que librar de esta, o esto no se me hizo justo, no se me hace justo esta prueba, Dios, sino que abandonan toda su vida delante de Dios, confiando en Él y en su soberanía, y decir, si Dios me libra, Dios sea bendito, pero si no me libra, Dios sea bendito. Y soportan la dificultad y dejan su destino en las manos de Dios. Fíjate, tampoco su lealtad estaba comprometida por una posición ni un sueldo, ni por su vida. Ellos trabajaban para el rey. Entonces, si tú estás aquí, ya trabajas, tu lealtad no está comprometida con tu jefe, quien te paga. Tu lealtad está comprometida con Dios. Entonces, ni aún en tu trabajo te pueden obligar a pecar. Tú tienes que tomar la decisión de qué vas a hacer. Yo conozco amigos que han preferido renunciar a su trabajo que hacer cosas chuecas y deshonrar a Dios. Ahora, y no dicen, bueno, ahora Dios me tiene que dar un trabajo porque hice eso. No, y si Dios no te lo da, ¿qué? Algo que me hacía recordar es que Daniel no estaba solo, ¿te das cuenta? Daniel no era el único que estaba decidiendo honrar a Dios, sino también había más jóvenes como él, sus amigos. Daniel no sale, en todo el capítulo no aparece, pero sí vemos a estos tres chavos haciendo lo correcto, aun si Dios no actúa a su favor. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno de fuego se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces la primera muerte era una muerte lenta, porque te iba a dejar a fuego lento, quemar. Y te iban a ver y ibas a sufrir, pero tan enojado estaba que dijo, calienten el horno 7 veces más. Versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos, estos fuertes que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Te imaginas cuando los están cargando y los están metiendo, los están amarrando? Y pudieran haber hecho, ya, mentira, no me echen. Pero fíjate, versículo 22, y como la orden del rey era apremiante, o sea, rigurosa, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. O sea, estaba tan caliente eso que al abrir el horno la llama salió y mató a los que estaban cargándoles. Y tienes que saber que tanto este sistema de valores como el que gobierna este mundo, el rey de este mundo, que es Satanás, le va a querer subir al fuego para que te rindas, para que no te mantengas firme. Versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Así, Señor, primero vamos a honrarte a ti, que caer de rodillas ante este mundo. No se amaron a sí mismos. ¿Te das cuenta? Prefirieron amar a Dios por encima de todas las cosas.
Este tipo de jóvenes están en peligro de extinción en las iglesias. Que hasta las últimas consecuencias, si yo no me voy a inclinar, así me quede sin nadie, así para este mundo sea nadie, así que acabe quemado. Aunque nadie en este mundo me ame, y estén dispuestos a caer en el horno de fuego por amor a Dios. Tienes que saber que el cristianismo es así de radical, porque es verdad. Y si Jesús es verdad para ti, así de radical tienes que ser en tu vida. Si le has conocido y has conocido su amor. Pero ahí no acaba la historia, mira lo que sigue. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo 25. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Ahora, ¿quién crees que es este cuarto varón? No es Daniel. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Esta palabra pasear es caminar sobre el fuego, pero incluso una de las traducciones lo que quiere decir es que cantaban canciones dentro del horno de fuego. Y ha habido muchos mártires a través de la historia, cristianos que no aparecen en la Biblia porque fue después, que enfrentaron la hoguera o enfrentaron la horca cantando y diciendo: no me voy a inclinar a este mundo. Y adorando a Dios murieron. Uno de ellos es el que tradujo la Biblia por primera vez al inglés. Tienes que saber que antes eso no se podía, era prohibido. Y tú, una persona normal como tú y yo, no podía acceder a la Biblia. Solo estaba dispuesta para los sacerdotes y solo estaba escrita en la Vulgata latina. Y este hombre murió condenado por el rey por traducir la Biblia, y años después ese mismo rey aceptó que la Biblia se tradujera. Y este hombre fue mártir. Y dice: yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y mira lo que dice: y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién crees que es? En medio de la prueba, cuando has decidido poner tu confianza en Dios y no defraudarle, sino honrarle, vas a poder disfrutar de ver a Jesús a tu lado. Aunque nadie más esté a tu lado. En medio de la prueba, en medio del fuego, vas a poder caminar y pasear sabiendo que Él está contigo. Este Hijo de los dioses es antes de la encarnación, Jesús estando con ellos. No sabemos si ellos veían a Jesús o solamente lo vio Nabucodonosor. Lo que sí sabemos es que Jesús estaba con ellos. Y yo prefiero estar en el fuego con Jesús a mi lado, que una vida sin Él. Y caminar en este mundo sin Él. Prefiero caminar en el fuego con Jesús que caminar una vida y una eternidad sin Él. Puedes estar seguro de que en medio de la prueba, cuando decides honrar a Dios, Jesús va a estar a tu lado, y eso es suficiente. Versículo 26.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo. ¿Te acuerdas cómo dijo antes? O sea, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Diciendo Nabucodonosor, yo soy más grande que cualquier Dios. Y lo que Dios hace en medio de esto es, no los deja morir. No tenía por qué hacerlo y ellos sabían. Y si no me libra, no me importa. Yo voy a honrarle hasta el final. Pero lo que quiere hacer Dios con ellos es glorificarse. Y entonces Nabucodonosor reconoce una vez más: siervos del Dios Altísimo. Es reconocer al Dios verdadero. Dice: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Cuando decides honrar a Dios, vas a salir caminando del fuego con la frente en alto y no avergonzado. Y si no sales, vas a estar delante de tu Dios. Ellos sabían que no tenían nada que perder. O salgo de esta con la frente en alto, no avergonzado por no haber deshonrado a Dios, o estoy delante de mi Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 27: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Entonces de repente la atención ya se quitó del ídolo, ¿ves? Se quitó de la estatua que Nabucodonosor hizo. Y todos se juntaron para ver este testimonio, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Dios nos ha llamado a ser testigos eficaces de quién es el mundo. Lo único que tienes que hacer es proponer en tu corazón no contaminarte y dejar que Dios te guíe. Para estos jóvenes, la prueba no tuvo poder alguno sobre ellos. El fuego no tuvo ningún poder sobre ellos, porque Jesús estaba a su lado. Que tu vida esté tan consumida por el fuego de Dios que las llamas de este mundo no puedan hacerte nada. Y así vivir estando listos para ser testigos eficaces de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Esto es una fe activa, una fe que se puede ver, que glorifica a Dios, que los demás pueden verla. Y así tiene que ser nuestra fe. Dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿A quién estás adorando con tu cuerpo? ¿A qué estás entregando tu cuerpo? Si te das cuenta, se trata de en quién confías. Su vida como una ofrenda, su cuerpo como parte de su adoración a Dios. Lo que haces con tu cuerpo sí importa. Ellos saben que todo lo que tienen, su vida misma, su cuerpo, les pertenece a Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar. ¿Qué onda con Nabucodonosor? Solo piensa en matar gente. Pero mira, Dios lo usa para eso, para que su nombre no sea blasfemado y sea glorificado, aún en medio de un mundo que no le conoce y que no quiere nada con él. Y fíjate la frase: no hay Dios que pueda librar como este. Dios fue glorificado. Y tenemos que vivir así, que Dios sea glorificado en mi vida o en mi muerte. Así vive alguien que ha conocido a Dios.
Y tienes que estar listo para ser un testigo eficaz. El día de ayer fui a grabar un programa a Televisa de Navidad. Va a salir el 25. Creo que se llama Vuelve a la Vida se llama. A mí no me invitaron, nadie me conoce, sino que invitaron a Dalí, y que ya ha ido otras veces, y Dalí dijo, no, pero te puedo mandar a Dani que cante unas canciones navideñas y que dé un mensaje. Y dijeron, claro, ahí me tienes. A veces simplemente nada más hay que estar listo. O sea, ¿tú crees que mi sueño era ir a la televisión? Y por supuesto que no, estaba yo súper nervioso, no sabía qué iba a decir. Pero, y por supuesto que no tiene nada que ver con hacerme ver mejor que nadie, ni mucho menos, sino lo que quiero decirte con esto es que tienes que estar listo para cuando Dios quiera glorificarse a través de tu vida. Y si decides y propones en tu corazón no contaminarte, y decides amarle por sobre todas las cosas, Él va a usar tu vida para que todo el mundo le conozca, para que sepan que hay un Dios verdadero, para que cumplas tu propósito en esta vida. Yo ya no me acuerdo ni de lo que dije, pero digo, Señor, si tú quieres usarme y quieres glorificarte, si quieres que Veracruz escuche un mensaje de lo que es la Navidad, Dios quiere usarte. Dios está buscando así chavos que no se inclinen a la cosmovisión de este mundo, sino que se inclinen solo ante el verdadero Dios. Dios muestra en medio de un mundo caído y que vive sin considerarle, se muestra a través de nosotros. Cuando llegue el momento de la prueba, ¿qué vas a hacer y a quién vas a adorar? Mi oración es eso, que tu vida pueda glorificar a Dios todo el tiempo, y que tu rodilla solo se incline ante el único Dios verdadero. Proféticamente, esto es como un dato, porque esta sección es profética de Daniel. Lo que significan cada uno de los personajes es importante. Está hablando acerca del pueblo de Israel y el futuro de Israel en la gran tribulación, que es este horno de fuego. Nabucodonosor es representando al anticristo. Esto lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 13. La imagen que se va a levantar, que viene en Apocalipsis capítulo 13, el horno de fuego siendo la gran tribulación y la aflicción para los judíos. Los 3 varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, siendo Israel, o sea, el pueblo judío en esa etapa del final de los tiempos. Y el ausente, Daniel, representando la iglesia que será tomada antes y que no estará durante la tribulación. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este libro y gracias por este año, a pesar de todo lo que ha pasado y la pandemia y las muertes y la ansiedad que muchos han vivido, la depresión. A pesar de todo, gracias, Señor, porque a veces lo que tienes que hacer es dejar que pasen cosas para que volteemos nuestra mirada a ti, Señor, y te consideremos en nuestra vida. Gracias por este último viernes del 2020 y gracias por tu palabra hoy, que pueda caer en buena tierra, Señor, y que haya aquí entre nosotros muchos Sadrach, Mesach y Abednego que decidan en su corazón no contaminarse y honrarte hasta las últimas consecuencias. Te pedimos que en el 2021, Señor, uno de los propósitos sea conocerte más, Señor, sea vivir para ti y sea honrarte por sobre todas las cosas. Te damos gracias hoy. Amén.